Gracias. Bueno, esta es la sesión Trabajo, Acción Sindical, Condiciones de Empleo, Desempleo, Precariedad, de presentaciones presenciales que se ha creado juntando los primeros dos simposios, el simposio número 1 y el simposio número 2 de la convocatoria de ponencias. Y tenemos en programa 7 ponencias, 7 comunicaciones. El orden es el que aparece en el programa con un pequeño cambio. Antes de abrirá la sesión, la ponencia de Ana María Fernández Marín, midiendo la calidad de las relaciones laborales y días, un índice de diálogo social para Chile. Y en cambio la presentación de Elizabeth García Mantilla se dará al final. Quitando estos cambios, el orden de presentación es el que aparece en el programa. Y antes de dejar la palabra a Ana María Fernández, solo una consideración, que me toca ser muy estricto con la gestión de los tiempos, porque vamos tremendamente en retraso y el programa ya era bastante ajustado. Por lo tanto, os voy a pedir que, por favor, no os paséis de los 10 minutos de tiempo que os había rogado que prepararais para vuestra presentación. Y a poder ser, si podéis usar incluso menos tiempo todavía, mejor. Al final vamos a intentar guardar algo de tiempo para hacer una ronda de preguntas, observaciones y comentarios y intentar dar respuestas, ¿de acuerdo? Pues Ana María, te cedo el estrado. Enciende el micrófono. Sí, bueno. Como hay que ser muy breve, digo hola a todos y a todas y los agradecimientos los omito, ¿vale? Bueno, yo os voy a compartir mi presentación sobre un proyecto que hicimos a propósito de medir el diálogo social al interior de las organizaciones en Chile. Además, este proyecto tuvo un componente, lo realizamos durante un periodo de 4 años. Tiene un componente interesante, que es el primer proyecto social financiado por la agencia de la ANID, del Ministerio de Ciencia de Chile, que es un proyecto tecnológico en ciencias sociales, ¿no? Como el primero que se otorgaba en un fondo que en general no suele usarse para eso. Fue un proyecto más o menos grande y lo que voy a presentar va a ser la primera parte, que fue más la teórico-conceptual, ¿no? Partíamos del problema de que bueno, Chile tiene un marco jurídico bastante restrictivo de las relaciones laborales, desde la reforma de la Constitución de 1980, que fue con la dictadura de Pinochet. Y ahí el único sistema de relaciones laborales que se reconoce es a nivel descentralizado de las organizaciones y se queda prácticamente prohibido, aunque no de forma explícita, las relaciones laborales de rama o sector y, por supuesto, las nacionales. El problema que teníamos es que el hecho de que de alguna manera estuviera restringido a este ámbito de la empresa y que no hubiese una cultura, ¿no? de diálogo social formal, ¿no? Una alta tasa de sindicalización, no reflejaba la realidad de las relaciones laborales que teníamos, porque sí que efectivamente el diálogo social al interior de las organizaciones es un diálogo social que es fructífero. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos, como hay baja sindicalización y hay baja adhesión a los movimientos sindicales, los procesos de negociación colectiva arreglada, no arreglada, suelen ser pues menos habituales, ¿no? Entonces queríamos medir, generar un indicador que nos permitiera medir el diálogo social, la intensidad del diálogo social al interior de las organizaciones, cualquiera de estas fueran sus manifestaciones. El problema que teníamos es que no nos servía la definición de la OIT, porque es demasiado general. Entonces, si bien está súper bien porque es internacional y se adapta de alguna manera a las distintas realidades, después no teníamos una definición operacional que nos permitiera transponer la definición en dimensiones y a su vez las dimensiones en indicadores y poder levantar información para medirla, ¿no? Medir la intensidad, y además queríamos que fuera
que tuviésemos con ese IDIAS, ¿no? que era el indicador que queríamos elaborar, que se pudiera reflejar de forma sintética y que pudiera la misma organización realizar distintas mediciones para saber cómo iba evolucionando su proceso en calidad y en cantidad en el diálogo social a lo largo del tiempo, y también situarse a la organización en relación a cómo estaba con sus pares, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos? Partimos por un diseño metodológico que partía desde el posicionamiento epistemológico constructivista, y lo primero que hicimos, sí, en cualquier caso, fue una revisión documental de todas las normas en sentido amplio, ¿no? Marco jurídico, etcétera, recomendaciones que referían al diálogo social de distintas instituciones, y también hicimos una revisión, encontramos 56, quiero recordar, artículos científicos, nos centramos en la base de WOS, y con eso construimos una primera propuesta a nivel científico que fue validado por un comité científico variado de diálogo social. Pero no lo queríamos dejar solamente ahí, sino que queríamos ver que fuera un instrumento validado y compartido por parte de los actores sociales. Entonces, el diseño metodológico consideraba también una fase de validación social y además una puesta en marcha, una marcha blanca de los instrumentos para que aquel público objetivo que teníamos de estatuto administrativo para los funcionarios públicos y de los trabajadores regulados por el Código del Trabajo pudieran entender de buena manera esta aplicación de un instrumento que era la encuesta, a través de las cuales validábamos o medíamos el diálogo social. El problema que presentábamos es que no podíamos tener un solo instrumento, que además queríamos que fuese, porque era un proyecto tecnológico, de autoaplicación, y se ponía a disposición de la comunidad, de las organizaciones, a través de una página web. Necesitábamos que tuviésemos dos instrumentos para medir un solo indicador, para generar un solo índice. ¿Qué hicimos? Pues se hicieron dos encuestas, una dirigida hacia los trabajadores, los representantes de los trabajadores, otra dirigida hacia los representantes de las organizaciones, y de esta manera, cuando ambos instrumentos que tenían las mismas dimensiones, pero que evidentemente las preguntas eran diferentes en función de cada actor social, cuando ambos instrumentos estaban totalmente respondidos, ahí se generaba el cálculo del indicador sintético, por supuesto, la expresión en cada una de las dimensiones, ¿no? Ese fue el diseño metodológico. Eso es lo que ya he explicado. ¿Cuáles fueron las dimensiones del...? La definición fue que el diálogo social, la que generamos, es una interacción colaborativa de negociación, consulta e información. No quisimos meter la decisión conjunta, porque en Chile genera muchas ronchas y además hay muy pocas expresiones de decisiones conjuntas que pretenden identificar las diferencias y las coincidencias entre los actores sociales para conseguir acuerdos sobre temáticas atingentes a las relaciones laborales, porque queríamos medir todo, no solamente negociaciones colectivas, donde participan al menos el empleador, uno, a nivel de organización, y alguna organización de trabajadores, véase, no necesariamente sindicato, ¿no?, sino cualquier estructura de representación de los trabajadores. Las dimensiones, en principio, después en otro proyecto ya vimos que se podía ponderar de alguna u otra manera, identificamos tres dimensiones: la dimensión representación para ambos actores de las relaciones laborales, la dimensión de proceso, que en principio habíamos identificado proceso en términos de estructuras formal e informal, periódico o esporádico, etcétera, y temáticas aparte. Pero nos dimos cuenta en el análisis del marco normativo que muchas veces la propia norma condicionaba a determinadas representaciones concretas
las temáticas, por ejemplo. Los temas de seguridad y higiene del trabajo se tienen que abordar de forma bipartita en el comité bipartito paritario de higiene y seguridad. Los temas de capacitación y formación en el comité paritario de competencia. Entonces, dijimos no, pues en realidad procesos abarca temáticas y abarca estructura, ¿no? O formas de representación formal e informal, y decidimos que era mejor tener una sola dimensión. Y luego la dimensión resultado, donde aquí no solamente queríamos ver el resultado en sí mismo, que midiera el resultado en sí mismo, sino en componente concreto de acciones, sino también la cultura, la adhesión al diálogo, porque una de los resultados que no son explícitos, pero que sí que es relevante, es que los procesos de diálogo social, cuando son de alguna manera satisfactorios, aunque no culminen en acuerdo, si son satisfactorios, sí que tienen una mayor adhesión a que ante el siguiente proceso de conflictos o se siente a dialogar, ¿no? Entonces queríamos reflejar esos dos temas, el acuerdo como resultado o no y la adhesión de cultura del diálogo. Discúlpame, Ana María, deberías ir concluyendo. Perfecto, pues ya estoy en los hallazgos y en las lecciones aprendidas. Bueno, cosas que, bueno, hicimos el proyecto, se desarrolló, se aplican de esta manera los dos instrumentos, se calcula con estas tres dimensiones ponderadas en un tercio, un tercio, un tercio, y hasta ahí hicimos la marcha blanca, ajustamos el lenguaje a sector público, sector privado, y que nos dimos cuenta o lecciones que aprendimos en esa etapa, que después pusimos en práctica con las otras etapas, con la segunda etapa. Uno, que efectivamente el diálogo social es eminentemente rico, existente y bastante importante en Chile cuando se considera en esta lógica de sentido amplio, ¿no? En cualquier tipo de interacción. Segundo, esta relación que yo decía entre las temáticas y los procesos, porque están regulados muchos de ellos por procesos normativos, incluso la propia negociación colectiva te dice qué temáticas tienen que ir con negociación colectiva arreglada, etcétera. Entonces, que imposible separarlos y que necesitábamos seguir avanzando en seguir segmentando los universos para poder medir de manera eficiente el diálogo social. Es decir, que las empresas pequeñas y medianas se midieran y se reconocieran como un segmento aparte, que las empresas o el sector público que tiene su marco normativo, estuviesen representados con un indicador que fuese solo para ellos. Entonces, que empezábamos a necesitar distintas variables, por ejemplo, sector económico, por ejemplo, tamaño de las empresas, o, por ejemplo, si es sector, si es empleo público o empleo privado. Y ese fue el proyecto. La verdad es que muy bonito y todavía estamos regurgitando algunos de los logros y muchos de los desafíos, por supuesto, que nos presentó. Gracias. Si hay preguntas, a lo mejor en concreto. Es que vamos... También os recuerdo que existe, está disponible la plataforma web del Congreso y, por ejemplo, si la presentación de Ana María os ha despertado dudas, comentarios, podéis hacerle un comentario por el chat y ella puede contestar, porque la presentación presencial no agota la posibilidad online, así queda la posibilidad de interacción, ¿de acuerdo? Y si no, feliz de responderla en el café o en el, Eso es. O en el bus. Muchas gracias, Ana María, también por el respeto de los tiempos. Procedo la palabra a Francisca Bernal Santamaría con la ponencia La precariedad laboral del profesorado universitario. Desafíos por emprender.
aquí, ¿verdad? No, aquí. Creo que ese, sí. Vale. Bueno, buenas tardes a todas las personas presentes en ambos formatos. Ante todo, dar las gracias a Marcela y a Sofía por invitarme a participar en el comité organizador de este Congreso Internacional que tan magistralmente han liderado. Mi ponencia, como ha dicho mi compañero, trata de la precariedad laboral del profesorado universitario. Muchos de los que estamos aquí sabemos de qué hablamos. Y la situación del profesorado universitario, esa foto fija, pues presenta una carrera de fondo. Yo digo que estamos en una carrera de fondo, siempre trabajando y llena de obstáculos, ¿no? Contamos con una plantilla envejecida, que sin duda es uno de los mayores desafíos de las políticas públicas, y una dualidad de la gestión del personal que complica en mucho la gestión de este personal, con una plantilla funcionaria, otra plantilla laboral, y dentro de esa plantilla laboral en España pues contamos con plantilla permanente y plantilla temporal, y además dentro de la temporal pues numerosos colectivos. Esto incrementa controversias y litigios como el que os voy a contar. Las elevadas cifras de la precariedad laboral, brechas salariales principalmente, por ejemplo con el sexenio del que os voy a hablar hoy, el abuso de determinadas figuras contractuales, por ejemplo la del PDI, la del sustituto, y la diferencia de trato por pertenecer o no a una determinada categoría que no siempre está justificada y que significa que determinados colectivos pues, tengan más difícil la carrera universitaria. Bueno, los objetivos que me planteo en mi ponencia es si la Ley Orgánica del Sistema Universitario, recientemente en vigor, va a superar los problemas que se plantean, que se presentan en la contratación. Esa promoción, si va a traducirse en que va a mejorar la promoción del personal, si va a diseñar unas categorías profesionales que sean más adecuadas y se crea esa carrera estable, segura, predecible, ¿no?, que dice la LOSU. Y también si se equipara, que es uno de los objetivos de la LOSU, el régimen laboral con el régimen funcionarial. También me planteo cuál es el rol que están llamados a desempeñar los interlocutores sociales para superar los desafíos que estamos narrando. Pues bien, la metodología que he utilizado, como siempre, aplicar la normativa, principalmente la LOSU. Un segundo, Paqui, es que no sale la presentación. Ah, ¿no? Pues vaya, Tiri. No sabemos por qué, dame un segundo. Va. A ver si haciendo... No me vayas a contar este tiempo, ¿eh? Creo que... Que estoy yendo súper rápido. No, lo que pasa es que no se ve en la pantalla la presentación, ¿verdad? Ah, pues muy bonita. Si pruebas a desenchufar y... Voy, Sandro, todos son problemas. Puedes mirarlo, porque no... Yo no he hecho nada, yo no he tocado. No, ha sido desde el principio, que me he dado... Yo no he sido... Yo como Simpson, yo no he sido... Está funcionando, perdón. Si lo puedes... A ver. Sí, se entiende bien, ¿no? Si Lo que pasa es que con esto... ¿Sale? Ahora sí, es que tiene modo presentación. Vale. Bueno, y yo creo que iba por aquí, ¿no? Sí, exactamente. Y el rol que van a desempeñar, ¿no?, que están llamados a desempeñar los interlocutores sociales. Decía eso, que la metodología es aplicar o analizar la normativa, principalmente la LOSU, abordar algunos estudios, que hay pocos, pero son interesantes, informes y comunicados de determinadas instituciones, y acudir a sentencias, que han habido algunas de gran relieve, y hoy os voy a hablar aquí de una de sexenio. Pues bien, el papel que la LOSU dice que tienen que desempeñar los interlocutores sociales ahora es que se reconoce de forma expresa que los interlocutores sociales tienen que fijar tendrían que fijar el régimen retributivo del PDI laboral temporal. Antes, la LOU es verdad que remitía esta materia a la regulación que se podía contener en las comunidades autónomas, y eso no impidió que algunos convenios colectivos, muchos convenios colectivos, abordaran esta materia y contemplaran algunas partidas salariales que más o menos remitían la estructura salarial del funcionario al PDI laboral, pero contemplaban determinadas excepciones que era lo que suscitaba conflicto como el que os voy a hablar. ¿Qué es un sexenio? Un sexenio al final es un complemento individual en el que se evalúa, que se exige previa evaluación, ya sea de la propia universidad o en el caso de España de la NECA, y que se evalúa el rendimiento individual de cada persona, ¿no?, el rendimiento en este caso en la investigación. Ahora con la LOSU, y esto es muy significativo, permite que las comunidades autónomas puedan establecer determinadas retribuciones
individuales ligadas a la docencia, a la investigación y a otros ámbitos, a otras funciones que tenemos los profesores, y que también sean las propias universidades las que contemplen esas retribuciones adicionales siempre que medie ese acuerdo, esa negociación con los sindicatos. Pues bien, ¿qué había hasta ahora? Pues convenios colectivos que preveían una regulación de los sexenios, pero era o muy breve o muy escasa o no era totalmente expresa, no era clara, ¿no? Y además los destinatarios en algunas ocasiones era todo el PDI a tiempo completo, en ocasiones el PDI y expulsaba al PDI a tiempo parcial o solo para el PDI laboral y no para el PDI temporal. Entonces, en este mapa convencional, casi todos los convenios, pues era tradicional que excluyeran de su ámbito de aplicación la posibilidad de que el PDI laboral temporal pudiera solicitar estos sexenios. Pues bien, la posición de la ANECA en el año 2021 emite un comunicado y, al fin y al cabo, echa la pelota en el tejado de las universidades y dice que son las universidades, su propia casuística, las que tienen que contemplar la posibilidad de qué colectivos de PDI laboral temporal pueden solicitar esos sexenios. ¿Qué dicen los tribunales? Ha habido una serie de sentencias que me las he venido leyendo y que me han resultado muy trascendentales y que pueden tener un impacto en la ordenación actual que se están transcribiendo los estatutos del PDI tal y como exige la LOSO. Eso puede tener pues esa trascendencia, ¿no? Esta sentencia de la que yo voy a hablar solo de los sexenios porque hay otras de quinquenios que también son sumamente interesantes. Pues bien, esta sentencia, como veis, es muy reciente, del año 2023, y en el suplico de la sentencia se reclama al fin y al cabo que el PDI laboral temporal pueda solicitar, y en su caso que sea favorable, que se le aplique los sexenios. El fundamento jurídico de la sentencia está basado en el principio de igualdad y dice que el principio de igualdad exige que en el ordenamiento jurídico español, tal como dice Europa, pues tengan los mismos derechos los trabajadores temporales que los trabajadores indefinidos. Este principio de igualdad ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el del Tribunal Constitucional, y es verdad que este principio no exige un tratamiento igual cuando sean situaciones que no son iguales. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es: ¿PDI temporal es igual que PDI indefinido? Pues bien, ¿qué dicen las universidades? Esto es un conflicto que se plantea ante las universidades madrileñas. Pues dice que no son situaciones comparables porque no son los mismos contratos. La LOU, la antigua ley universitaria, decía que no eran los mismos contratos, que el convenio colectivo de aplicación en Madrid expulsaba, como he explicado antes, al PDI laboral, es decir, temporal, que solo lo contemplaba para el PDI permanente y que existían, por tanto, razones objetivas para que no se permitiera a este colectivo, al PDI temporal, poder solicitar los sexenios, a razón del tipo de contrato que tenían, de la cualificación que se requería para acceder a ese contrato y de la propia experiencia. Entonces dice que, claro, que no toda desigualdad es discriminatoria, atendiendo a la jurisprudencia que he comentado antes y que caben diferencias ante supuestos que no son iguales. Pues bien, la parte demandante, los sindicatos, que dicen que sí son situaciones comparables y es un argumento que es compartido por esta sentencia, que hace un delicioso recorrido por la actividad investigadora, que dice que es un elemento esencial de la docencia, es decir, que tenemos que investigar para invertirlo en nuestros alumnos, que es una herramienta primordial para el desarrollo social de nuestra sociedad y que es una función esencial de la universidad, en la que se genera ese conocimiento, ese pensamiento crítico, se estimula ese pensamiento crítico y además dice que es un derecho y un deber del PDI. Por lo tanto, es una finalidad básica de las universidades y un fundamento de la docencia universitaria, una herramienta primordial para esa transferencia que también se nos está pidiendo. Del hilo argumental de esta sentencia se desprende que la actividad investigadora sirve toda la investigación que se realice, siempre que sea en el ámbito universitario, con independencia del origen de la persona que la realiza. Por todo, se impone a la universidad, la LOU así lo dice y la LOSU también, de que se facilite la posibilidad de que el profesorado investigue con la docencia. Esta sentencia entra en el fondo del asunto y dice: no existen, por tanto, diferencias entre PDI permanente y PDI temporal que justifique esa desigualdad de trato. Al fin y al cabo, en la actividad de investigación no existen grandes diferencias que justifiquen esa desigualdad. Esta teoría se refuerza además teniendo en cuenta que lo que se discute en la sentencia, en el conflicto, es que se pueda acceder a la evaluación de la actividad investigadora, es decir, a los resultados individuales de la persona que investiga que responden a su esfuerzo personal. Y todo ello con independencia de la naturaleza permanente o temporal de su contrato. Por tanto, no está justificado que se pueda dar ese trato de desigualdad porque no están esas razones objetivas.
desempeñan tareas análogas, docentes e investigadoras, siendo intrascendentes los requisitos exigidos para acceder a esa categoría profesional, dice la sentencia. Vale. Vale. Dice, además, que la LOU, ¿no?, señala que resulta concluyente y, además, lo que hace, que me gusta mucho, es que dice, para el profesor ayudante doctor, dice, es que se exige esa actividad investigadora, incluso para los visitantes, y además que puede plantear algún que otro interrogante jurídico, dice incluso para los profesores asociados que pueden tener esa actividad investigadora. Por lo tanto, no hay esas diferencias sustanciales que justifiquen esa desigualdad, que permita ese trato diferente y que no está ese criterio objetivo. En todas las categorías, la LOU y ahora la LOSU, además con más rotundidad, se prevé explícita o de forma implícita que la actividad investigadora es parte del objeto del contrato y un derecho inherente al mismo. Finalmente, el fallo dice, no hay ninguna razón objetiva más allá de la naturaleza temporal del contrato que justifique esa diferencia de tratos respecto de uno y otro. La naturaleza, por tanto, del complemento de actividad del sexenio no está vinculado a la categoría, sino a la productividad. ¿Vale? Eso dice la sentencia, y que entiende que aunque en determinadas categorías pueda tener más peso una u otra a la investigación, pero que no puede aceptarse que el esfuerzo investigador reciba un trato desigual en los trabajadores temporales. Expone, por tanto, esta sentencia que existe un tratamiento desigual que resulta discriminatorio, lo dice claramente, en función de la naturaleza del contrato, más aún porque lo que se niega es la posibilidad de ser evaluado, de que se premie ese esfuerzo investigador. Y además pone su base en esa doctrina clásica del Tribunal Constitucional que dice que se enmascara una infravaloración del trabajo y que además lo hace con los trabajadores más precarios. Por tanto, y ya estoy terminando, la trascendencia jurídica del fallo lo que puede significar es que el PDI temporal puede solicitar ese sexenio de investigación y que en el caso de que sea favorable se le conceda, lo tenga derecho a percibirlo. Los efectos expansivos de esta resolución, las universidades, en este caso madrileños, tienen que acometer su abono y ello independientemente de que lo tengan o no presupuestado, porque no exige el criterio económico, no impide, no justifica que se tenga que limitar un derecho fundamental. De hecho, el propio tribunal pone de manifiesto la vis expansiva de este derecho, del derecho a solicitar los sexenios, y que ya se ha ido haciendo a otros colectivos y con otros complementos. Siguiendo con esa trascendencia jurídica del fallo, no se limita, además la sentencia no se limita a un derecho genérico, a un reconocimiento genérico del derecho a solicitar ese sexenio, sino que enumera, justifica de forma detallada la figura del profesorado laboral temporal a los que se le debe de reconocer este derecho. Por lo tanto, estas universidades deben de reconocer este derecho al ayudante, al profesor ayudante, a los visitantes, incluso a los asociados. Por tanto, es imprescindible que los convenios colectivos revisen, actualicen este derecho y que no penalicen a este colectivo, que son los más visibles, invisibles y más precarios. Un paso más de la LOSU, vemos que el PDI pues sigue que tiene derecho y que además señala que son, como dije antes, las comunidades autónomas, las propias universidades, las que pueden contemplar este derecho. Y dice Moreno Gené, que es un profesor catalán, y dice que esta LOSU, este precepto de la LOSU, responde a los criterios que se han visto en la sentencia y que aborda la cuestión en línea con la doctrina del Tribunal Supremo. La trascendencia que puede tener, pues que la pidan los sustitutos, que las pidan los distinguidos y que se amplíen a otros colectivos, como por ejemplo los de la ley de la ciencia, ¿vale?, que son otros colectivos ligados simplemente a la investigación. El reconocimiento o ampliación de este derecho, explica el profesor, evitará pleitos futuros y ayudará a mitigar la precariedad laboral económica que padecen este colectivo. Y ya termino explicando... Muy bien, ¿no? Deberías concluir, la verdad, ya me pasó un poquito. Vale, pues nada, termino explicando que, bueno, que la protección frente a la temporalidad y frente a la desigualdad que sufren determinados colectivos, que tanto la LOU hizo un uso abusivo de las figuras temporales, se ha permitido ese uso abusivo de las figuras temporales, que son muy precarias y que se tienen que superar, y que el Tribunal Supremo pues, nos ha dado un toque de atención y que ha despertado el interés mediático y el interés sindical. De hecho, recibimos muchos tabiras con los sindicatos, que parece que esto es la hecatombe, y señalan que las universidades son muy reacias a contemplar y aplicar estos derechos. Y nada, simplemente que para superar la precariedad laboral en la universidad es necesario atender a todos los colectivos, y termino ya. Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Francisca, por esta interesante presentación sobre un tema de tanta trascendencia, además, para los que trabajamos en la Universidad Española. Y bueno, siento ser tan duro con el tema del tiempo, repito, pero os agradezco por tener respeto por la presentación de todas las compañeras y compañeros. Antes de seguir, un aviso, si alguien está apuntado para la visita turística que empieza a las 7:30, esa persona a las 7:30 han de bajar frente al edificio porque si no se van a quedar aquí. Lo digo por si alguno de las ponentes y los ponentes está en la visita, levante la mano, Juliana, por ejemplo. No lo sé, y no sé, yo no he gestionado eso. Ah, no hace falta. Vale. ¿Quién está interesado de los ponentes a la visita? Prácticamente todas. Estamos perdidos. Sí. De acuerdo. Entonces, bueno, seguimos con el programa, entonces, que Dios nos ayude, Dios o quien quiera. Entonces llamo a... bueno, Elizabeth, tú estás aquí, ¿no? Pues Elizabeth García Mantilla, venga, ya que ha venido a tiempo, para la presentación La gestión empresarial del asociativismo indígena Gavião, la instalación de un trabajo fantasma en la Amazonia brasileña. Pues, se recta. ¿En PDF va bien igual? No, este PDF, lo siento. No aparece, de hecho. He abierto el PDF. PowerPoint hace solamente desde la pantalla. Vale, pues entonces, lo que pasa es que si te lo quito ya de aquí, tú no lo vas a ver. En el otro lado, ¿no? ¿Lo puedo ver ahí? Claro, eso es lo que tenemos que hacer. Queremos pasarlo. Ah, mira, qué apañado. Perfecto, Lo pasamos aquí y aquí le pones una pantalla grande y lo puedes pasar. ¿Vale? ¿Vale? No sé si tiene control de... ¿Lo tiene para controlar? Aprieta el micro, ¿vale? Bueno, muchas gracias a todos. Mi nombre es Elizabeth, soy colombiana, pero estoy haciendo mi doctorado en la Amazonía, bueno, en la Universidad Estadual Norte Fluminense, en Río de Janeiro, en Brasil. Pero mi trabajo, mi tesis doctoral es sobre el trabajo indígena en la Amazonía brasilera. Lo que ustedes ven ahí es justamente una foto de Google Earth de cómo se ve la reserva indígena de la cual voy a hablar y que queda justo en el estado de Pará. Entonces, pues esta relación con la comunidad indígena lleva desde el 2019, cuando conocí a las lideranzas, incluso una fue colega mía en la maestría, y que empezamos a hablar sobre el papel de las asociaciones indígenas contra una empresa minera que afecta al territorio. Entonces, pues, solo como para contextualizar, la Amazonía brasileña es compuesta por 9 estados, de los cuales la tesis se enfoca solo en el estado de Pará, que de por sí ya es más grande que mi propio país, que es Colombia. Y pues el objetivo de esta presentación es cuestionar el papel de las asociaciones indígenas dentro de la cultura del pueblo gavián a partir de las prácticas empresariales de la empresa Vale S.A. Es un poco lo que veníamos hablando a lo largo de la jornada de cómo las empresas han conseguido monopolizar, llegar a estos espacios y hacer una producción capital del espacio, una producción de la cultura y justamente hacer un trabajo invisibilizado y movilizar comunidades al respecto sobre esto, ¿no? Entonces, la idea es mostrar esas formas ocultas de la relación de trabajo entre la negociación de las asociaciones con la empresa y preguntar, pues, hasta qué punto el desplazamiento de estas obligaciones, porque justamente en la negociación con la Vale se firman unos acuerdos, unos convenios para poder tener acceso a las indemnizaciones de este gran impacto,
pero también se destinan obligaciones y deberes que no son equilibradas para las partes y que la idea es justamente preguntar hasta qué punto desplazar el tiempo y el espacio para cumplir estas obligaciones de los acuerdos están justamente desplazando las actividades tradicionales, el tiempo, invisibilizando un trabajo a partir de una idea de riesgos sociales o responsabilidad social que maneja la empresa con el discurso. Entonces, esto es el impacto que llegó al territorio en 1982 y que constituye 892 kilómetros. Sale de la mina Carayás, que es una de las minas más grandes del mundo, hasta el puerto más cercano y atraviesa no solo el estado de Pará, sino también llega hasta Marañón. Entonces, pasa por 22 kilómetros de la aldea y a este lado pues ustedes pueden ver las fotografías de cuando empezó la construcción. Esta construcción fue aceptada por la Fundación Nacional, por la FUNAI, que es la Fundación Nacional Indígena, sin participación y sin consulta previa de la comunidad. Entonces, inundaron el territorio, hicieron talación, deforestación, y solo la comunidad se envolvió después con esto cuando ya el proyecto estaba andando, marchando. Esta es la visión de lo que pasa en el territorio. Este es el tren de la Vale y que justamente pelearon a partir del 2012, pelearon por la duplicación y en este momento pues las comunidades indígenas aceptaron después de 10 años en resistencia. Tuvieron que aceptar un acuerdo con todo y sobre todo es muy curioso que lo aceptaran después de del COVID, que influyó demasiado en las negociaciones. Entonces, solo como para que tengan una idea de cómo es el impacto y lo que transporta. O sea, son miles y miles de billones de recurso mineral y transportan, no lo dije, pero la empresa Vale es una empresa de Brasil, ahorita pública en su inicio, que vino de la dictadura, ahorita privada, con capital transnacional, que en este impacto se especializa en la explotación del hierro de la mina de Carayás y ahorita recientemente se descubrió que también transporta oro. Entonces, bueno, esto les traje aquí una cronología un poco de esas negociaciones y de las experiencias de asociación que hubo. Entonces, el territorio tiene 62.488 hectáreas, donde viven en realidad 3 comunidades indígenas que se han dividido a lo largo del tiempo. El problema es que al inicio no se entendía la diferencia de que habían 3 pueblos y se homogenizaban en uno. Entonces, la primera experiencia de asociación indígena, que fue en 1996, fue justamente para responder un poco lo que había hecho la FUNAI y para conseguir los propios acuerdos. Entonces, fue una experiencia que trajo un término adicional al convenio donde iniciaban los programas de asistencia social. Después hubo una segunda experiencia y esta segunda experiencia fue muy importante porque se marcó que había otra comunidad indígena también viviendo en el territorio que si bien eran del mismo pueblo ya se habían diferenciado por épocas, porque ellos llegaron al territorio durante la dictadura, pero fueron realocalizados. Entonces, esta experiencia de asociación mostró que no solamente era un grupo, sino eran 2, y a partir de esa experiencia el tercer grupo también apareció. La cuestión es que serían solo 3 asociaciones. Ahorita hay 22 asociaciones reconocidas porque hacer una asociación, crear una asociación implica crear una aldea que implica hacer una nueva negociación con la empresa. Entonces, cada asociación tiene su propia negociación con la empresa respecto al impacto y tiene obviamente derechos diferentes de los que tienen la primera asociación, de los que tienen otros convenios que son de la misma aldea, de la misma familia. Entonces, ¿qué pasó? Se fue atomizando una lucha que era colectiva. Esto pues son algunas de las obligaciones que tiene la aldea, tanto la asociación
dentro de los acuerdos. Tiene obligaciones administrativas como elaborar informes trimestrales, no solicitar ningún otro valor distinto al firmado. Entonces, por ejemplo, en épocas de crisis sanitaria o otra pandemia, no pueden solicitar nada que sea, digamos, si pasa algún, no sé, terremoto, tsunami, no pueden solicitar ningún otro valor diferente. Tienen una multa si no lo hacen, si no hacen esta declaración de cuentas. Tienen también obligaciones respecto al trabajo, que es elaborar planes de trabajo anual que son previamente pactuados con la empresa, y justamente que la asociación es la única responsable de cualquier tipo de contratación laboral. Entonces, ¿qué pasa? La empresa le exige a las asociaciones indígenas que para tener acceso a la conquista de la indemnización tienen que hacerlo a través de una serie de mecanismos y protocolos que ellos no saben, pero que tienen que informarse. Entonces eso implica que ellos contraten contadores y que ellos sean que la asociación, los que se hagan cargo de este tipo de valores y no la empresa. La empresa no tiene ninguna relación contractual con la que se genere en la dinámica del territorio. Y está pues la obligación del cuidado y protección, que ellos tienen que asegurar y permitir el paso del tren y de los trabajadores que corta el territorio. Entonces, si llega a pasar algo con los trabajadores, la culpa es de los indígenas que viven ahí, porque pues ellos viven ahí, ¿no? Lo más problemático es autorizar y permitir los estudios de implementación de licencias ambientales, porque cuando firman estos convenios, ellos tienen que dejar que haya estos estudios que hacen las empresas para que puedan renovar sus licencias. El problema es que todo eso viene sin consulta previa, y la empresa, en cuestión de la duplicación del impacto, ella la toma como un mismo impacto. La comunidad indígena dice no, no es un mismo impacto. Y aquí pues traigo la foto del cacique que habla un poco de su visión de eso, que dice que los emprendimientos en la comunidad les cortaron la cabeza, el pecho, la cabeza y los pies. No es de aquí para abajo, sino empieza en el corazón, que fue la transamazónica, la cabeza, que son las líneas de transmisión de energía de Electronorte, otro emprendimiento de empresa pública, y los pies, que es la Vale, porque no los deja caminar en el territorio, y justamente el tren pasa por lugares donde antes se cazaba, donde hay recursos hídricos, etcétera. Entonces, ok, sí, entonces esto es para que vean el trabajo o la planilla, y dentro de la planilla, yo sé que se ve un poco borroso, pero están determinados 6 gastos, o sea, tanto de trabajo como en la declaración de cuentas que tienen que pasar, están determinados 6 gastos. Uno de los gastos es protección del territorio y el otro es ciudadanía. Protección del territorio es cuidado de incendios forestales. La ciudadanía es la participación dentro del movimiento indígena. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dentro de la declaración de cuentas, que tiene que ser trimestral, ellos tienen que anotar cuánto del dinero gastado, que es mínimamente el 50%, se fue para estas actividades, para que la Vale, la empresa, lo muestre a los accionistas y decir que ellos están justamente haciendo su responsabilidad social. Pero pues, bueno, esto es el kit que regalan para los líderes, y estas son las formas de gestión que introducen en las asociaciones, porque empiezan a formar líderes, pero no son líderes, son representantes. Entonces comienzan, hay una tendencia a que el líder, el presidente, reemplace el cacique tradicional, y ahorita no hay cacique tradicional, sino líder político en muchas aldeas. Entonces son 25. Cuando yo comencé este trabajo habían solo 16, que fue en 2019. Entonces el trabajo fantasma, que es lo que yo les traigo aquí, es justamente esa idea de que es un trabajo no reconocido, invisibilizado, que también incluye trabajos del cuidado, pero que está relacionado con las formas de reproducción del capital que se considera fuera del espacio productivo. Estos son algunos testimonios de entrevistas en portugués, pero que son de fácil lectura, justamente que hablan que dice que no tiene sentido que uno tiene que declarar el propio dinero que es de uno a la empresa.
En otros están muy preocupados también de que la empresa dice que los derechos no se ven como derechos, se ven como beneficios. Entonces, es un favor de la empresa, ellos son voluntariamente la empresa quiso ayudar. Entonces, estas son cosas difíciles que entran dentro de las propias asociaciones y trabajan a partir de eso. El problema es que todo lo que ellos tienen que hacer para cumplir las obligaciones que están pactadas en el convenio implican organización de tiempo, implica trabajos como tesoreros, consejos fiscal y presidente, y en qué momento hacen las festividades culturales, plantan el territorio, cuidan, etcétera. Entonces, hay un reemplazo del gobierno indígena por un gobierno empresarial que ellos llaman de cupé en la palabra indígena como lo no indígena, y que trae todo y que desplaza los lugares. Entonces, si antes el lugar de la negociación era en el patio colectiva, ahora se toma desde la oficina de la asociación. Entonces, hay una serie de diversas cosas donde las asociaciones empiezan a introducirse dentro de la cultura de los lobbies empresariales. Entonces, futuramente lo que va a pasar es que dentro de las aldeas, como se han distanciado unas de otras en cuanto a estas asociaciones, unas van a empezar a defender los intereses de la empresa porque como los derechos se ven como beneficios, ellos sigan teniendo el beneficio de la empresa y no sus derechos. Ya. Ok. Ay, sí, disculpa. No me mandaste. Por eso te había avisado. Bueno, y esa es una foto de las resistencias que igual todavía siguen, porque no se puede decir que están completamente dominados por la empresa, sino que siguen resistiendo, están en un periodo de adaptación, solo que depende de las fuerzas. Muchas gracias. Deja. Muchas gracias, Elizabeth. Repito, siento ser tan tajante con el tema del tiempo, pero es que es necesario en la situación en la que estamos. Y, a ver... Bueno, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí tienes. Aquí, ¿dónde está? Corazón. Que ¿sabe qué pasa? Que se mueve en la otra pantalla, Sí, por sí, eso sí. desaparecía. Vale. Bueno, seguimos adelante. Lamento no poder hacer algún comentario sobre todas estas ponencias que son interesantes, pero es que no da el tiempo. Y ahora vamos a escuchar a Juliana Aparecida de Oliveira Camilo, que presenta con Livia Gómez y Diana Meireles la ponencia titulada Elementos para el debate de la esclavitud contemporánea en el contexto del deporte. A ti la palabra. Muchas gracias. Bien, es un tema muy intenso, por así decir. Hay muchas cosas, pero intentaré ser muy disciplinada con el tiempo. Bien, ¿por qué elementos? Porque hay muchísimas cosas que se involucran en esta cuestión. Por ejemplo, toda nuestra historia colonial que sigue en curso, como ya sabéis vosotros. Y bien, creo que voy a traer un debate que quizás sea un poco nuevo para vosotros, que es el contexto del deporte, que se involucra con la cuestión de la esclavitud contemporánea. Bien, la esclavitud contemporánea también encontramos otras terminologías para expresarla, como por ejemplo trabajo no libre, trabajo análogo al de esclavo, semi-esclavitud, servitud por deuda, esclavitud moderna, esclavitud blanca, que no me gusta esa terminología, ya les digo, trabajo forzado y esclavitud contemporánea. Entonces, bien, tenemos muchos investigadores, investigadoras que están se debruçando acerca de este tema. Y bien, en Brasil, nosotros somos signatarios de varias convenciones de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos comprometidos con el trabajo decente, con la agenda de trabajo decente. Aquí tenemos algunos convenios que nos inspiran en nuestras políticas públicas. Y bien, tenemos hasta mismo una política, voy así decir, que define la esclavitud contemporánea como formas coercitivas de sometimiento de trabajadores a trabajos forzados.
jornadas extenuantes, condiciones degradantes, restricción de la movilidad debido a deudas, retención de documentos, uso de violencia y tráfico humano. Entonces está en una legislación de nosotros, ¿vale? Tenemos algunos ejemplos aquí que es más común y desafortunadamente es muy común ver en los medios varios ejemplos en este momento histórico que vivimos todavía, que involucra el trabajo forzado en fábricas, en la construcción civil, donde vivo actualmente en Bahía, en Salvador de Bahía, que quizá conozcan por las fiestas, el carnaval y todo. Bien, todos los meses llega hasta la universidad y aquí les apunto una cuestión. Yo soy profesora investigadora de la Universidad Federal de Bahía y yo como psicóloga y tengo un grupo de investigadores también, un equipo pequeño, más un equipo muy fuerte que presta atendimiento en psicología, pero en la perspectiva de la clínica de trabajo, en trabajadores que fueran rescatados de la esclavitud. Y bien, en Bahía hace fatal. ¿Por qué? Porque todos los meses, o quizá a cada 2 meses, para ser más optimista, recibimos mujeres todavía que pasaron años, 10, 20, 30 años viviendo en situación similar a la esclavitud en las casas de, bien, las personas que tienen dinero, que son los dueños de la tierra. Entonces esto es desafortunadamente muy común. Y además de las trabajadoras del hogar, tenemos también la construcción civil, que también es muy común. Les invito también a conocer esta investigación, equipo investigador que se llama Global Slavery Index, que hizo una divulgación en 2023, este año, con datos de 2021, que nos apunta los datos de la esclavitud en el mundo. Entonces, según la organización que hace este Global Slavery Index, nos apunta que en 2021 alrededor de casi 50 millones de personas en el mundo viven en estado de esclavitud, de las cuales un poco más de 1 millón de personas están en Brasil. Según esta organización, Brasil tiene alrededor de 5 personas esclavizadas por 1.000 habitantes. Y esclavos, creo que este número así es brutal. De 2018 y 2021, según esta organización, el número de esclavos contemporáneos ha aumentado en 10 millones de individuos. Y estamos en 2023, ¿no? Entonces, bien, ¿qué causa esta esclavitud? Entonces, podemos pensar varias cosas como la pobreza extrema, la inequidad, la violencia. Hay otras varias cosas también que podemos pensar juntos, pero también en nuestra historia colonial que todavía no hemos superado. Está muy viva en nuestra cultura y en algunas provincias de Brasil todavía esta cuestión es muy, muy fuerte. En Bahía, seguramente, en nordeste del país, que es los sitios más pobres, norte, nordeste, esto a veces, como fue dicho aquí en otras comunicaciones, que es una cosa normal, como una cosa banalizada. Es normal que las personas pobres o de piel negra tengan algunos trabajos que no son dignos, porque los trabajos dignos son para algunas categorías de personas. Entonces, esto está muy, muy vivo en nuestra cultura. Y por esto, bien, otras formas de esclavitud contemporánea que ya les dije, trabajo forzado, el trata de personas, que es esta cosa del traslado de personas de un sitio para otro para imposibilitar que las personas vuelvan a sus territorios, y la esclavitud sexual. ¿Y por qué deporte? Bien, el deporte de élite o deporte de rendimiento es un trabajo muchísimas veces precario, invisibilizado.
además de los millonarios que ponen la Forbes en la revista, los millonarios que están en el fútbol, en el tenis quizá, tenemos un número brutal de trabajadores en el contexto de deporte que viven en situaciones muy precarias y que todavía siguen alimentando una industria muy poderosa que es esta industria que involucra el contexto del espectáculo, del tiempo libre, del ocio. Entonces, estas competencias que están en distintas modalidades los aprisionan y con discursos muy fuertes como, bien, creo que voy a avanzar aquí, después vuelvo, como las masculinidades que los ponen como, bien, si tú eres fuerte, valiente y determinado, quizá tú puedas ser un millonario como el jugador de fútbol, que sea, cualquier deportista. Y nosotros sabemos lo cuán fuerte es esto en nuestras culturas, independiente del país que estamos, porque todavía estamos en Iberoamérica, un territorio que es muy machista, que tiene una historia muy dura con nosotros y todavía con los niños, vamos a pensar en los niños, los chicos, que cuando empiezan en el deporte y quieren ser un deportista profesional, reciben todo el tiempo las distintas cuestiones de estas masculinidades hegemónicas, como hay que ser fuerte, duro, no se puede llorar, no se puede nada. Y mira, les apunté que en el nordeste del país, que es un sitio muy pobre, los niños que son negros, que son de comunidades muy carentes, muy pobres, ven el sueño de ser un deportista profesional como una posibilidad no romanceada, pero sino para mantener las condiciones de vida de su familia. Entonces, esto es muy presente. Esta tesis de que los deportistas son trabajadores no es nueva. Está en los argumentos de Pierre Bourdieu en 1983, en el texto, por ejemplo, de ¿cómo es posible ser un deportista? Algo así. Me olvido ahora en español el título del texto, pero nos interroga acerca de esto. El deporte profesional se ha convertido en un mercado, en una mercancía muy lucrativa, ¿vale? Y otros varios sociólogos también ahora están pensando con más profundidad acerca de esta poderosísima industria. Bien, vamos a pensar que la Nike y otras tantas están ¿de dónde están? En el deporte. ¿Y quién es el principal material? Son los humanos que compiten. ¿Sí? Sí, ya me voy. ¿Ya? Por Dios. Bien, ¿de qué esclavitud yo hablo en el contexto del deporte? Hay dos tipos de esclavitud. Un que usa el sueño deportivo para utilizarlo como mano de obra en otras funciones, como por ejemplo la construcción civil, como por ejemplo, no sé, en la agricultura. Y en la actuación en el deporte en sí. Bien, aquí les apunto lo que ocurrió en cuanto la Copa del Mundo estaba en todas las teles y tal, que adolescentes jóvenes fueran rescatados en condiciones análogas a la esclavitud en un club de fútbol en el sur del país, que es el sitio más rico de Brasil, ¿vale? Pero esto no es un caso isolado. Hay jugadores también de fútbol que están en otros territorios, como por ejemplo Dubái. No voy a tener tiempo, pero en la otra condición quiero apuntarles que, bien, yo investigo deportistas de luchas, de artes marciales hace mucho tiempo, que en los estudios etnográficos que yo tuve la oportunidad de hacer, yo vi deportistas, hombres del nordeste también del país, que venía a São Paulo para luchar y para ganar algo como 30 euros por una lucha
que les ponía en una condición deplorable físicamente. Y muchos de estos hombres no más querían luchar, querían volver a sus casas, pero lo mismo, no voy a tener tiempo aquí para explorar, pero lo mismo que se pasaba, como sacar su documentación, no dejarlos volver a sus casas, se pasaba con esos deportistas y tenía que luchar. Y todavía estaba en la tele abierta, en fin. Entonces tenemos esas dos dimensiones y bien, hace mucho para pensar en estas cuestiones, tenemos mucho para caminar y lo principal que les apunto aquí es desromantizar el deporte. Vamos a romantizar la luna, el sol, la caleta, que quieran, pero el deporte que a veces se queda con tanto romance, una cosa bonita, no, es una industria muy lucrativa, muy perversa y tenemos que hablar acerca de esto. Les apunto aquí las referencias y muchísimas gracias. Muchas gracias, Juliana, por el sprint final. 10 minutos, sé que es muy poco tiempo, desde luego lo reconozco, pero conviene tenerlo en cuenta. Bueno, llamo al estrado a Carolina Modi Galán con su ponencia La sensibilización del alumnado universitario sobre desigualdades de género, empleo, desempleo, precariedad, mediante un proyecto de innovación docente. Pues esto. Ah, mira que está. ¿Te conviene? Ay, no, esto no funciona. ¿Te conviene PowerPoint? Sí, ese mismo, sí. Entonces, Ahí le damos a ver. no, hay que moverlo como lo hacía él, espera. Hay que moverlo en la pantalla de al lado. A ver si soy capaz. Casi. Qué difícil. Lo he visto hacer antes. Ay, lo Hay que lleva moverlo allí. ahí. Sí, pero no soy capaz. Perdona. ¿Puede venir a hacer lo que he hecho antes, que no soy capaz? Igual voy arrancando y así, Sí, muy buena y así idea. ganamos tiempo. Tenía planificado para 10 minutos, pero voy a hacerlo en 5 para ajustarnos. Muchas gracias. Bueno, estamos conversando a lo largo del día de hoy y, por supuesto, lo que nos falta para mañana. Pasaré ya esta pantalla. Vale. Si quieres te cambias allí. ¿Vale? Lo ves aquí en grande y lo puedes manipular mejor. Me queda menos todavía. Entonces, bueno, fruto de la reflexión de muchas de las circunstancias que han emergido a lo largo de esta mañana, de esta tarde y que emergerán mañana, nació esta idea que llevamos a cabo a través de un proyecto de innovación docente. Es decir, reflexionamos sobre la precariedad de algunas que existen en muchos territorios, la explotación laboral o las tasas de las dificultades que tienen las mujeres emprendedoras en el medio rural, todas estas cuestiones. Y a veces nos falta el punto de darnos cuenta que es muy importante también formar al alumnado dentro de la universidad sobre estas temáticas y de una manera sensible y pasar desde una perspectiva más positivista a una perspectiva sociocrítica, que sean capaces de darse cuenta de esas sensibilidades y ser proactivos y críticos y críticas cuando vayan a ejercer su actividad profesional. Entonces, pensamos que este proceso de emancipación hacia un paradigma más sociocrítico podría pasar por acercar esos colectivos que están en la sociedad, acercarlos al aula, porque a veces en el aula manejamos un montón de investigación, un montón de datos, un montón de cifras, utilizamos la encuesta nacional del tiempo que esta mañana salía a colación, todos los datos que ofrecemos, pero en realidad los datos, por decirlo de alguna manera, entran por aquí y salen por aquí, no llegan al alma como para poder transformar esas miradas de esos alumnos y alumnas que van a salir al mundo laboral y van a tener la opción desde una empresa, desde una institución, de cambiar todos esos sistemas de precarización, de desigualdades, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue plantear un proyecto a través del cual traíamos al aula diferentes colectivos que
han colaborado en esa parte de la sensibilización. Entonces, bueno, es mucho más larga la fundamentación teórica, etcétera, pero pues voy a las personas a los grupos que participaron, concretamente en la asignatura de Sociología del Trabajo, aunque también hemos hecho extensible el proyecto en otras materias. Por ejemplo, aquí trabajamos con la Asociación Soriana de Mujeres Empresarias o también, por ejemplo, con Cruz Roja, con los técnicos y las técnicas del Plan de Empleo, con la Fundación CEPAIM a través de un proyecto que tienen que se llama La Artesa, donde trabajan con mujeres en el medio rural que han vivido, la mayoría son mujeres migrantes. Ahí trabajamos con Proinerso, que tienen un proyecto también que trabajan con mujeres empresarias y abordan también el tema de la mujer rural, que en nuestro contexto, en Soria, ciudad epicentro de la despoblación, la ciudad más despoblada de Europa, pues el medio rural tiene un punto para la mirada sociológica muy importante. Y la última, pues la Asociación de Mujeres Magrebíes, que abordaron el tema de la precariedad laboral de las mujeres magrebíes, ¿no? Entonces, la realidad es que, bueno, cuando evaluamos, pues el alumnado consideró que el proyecto o ese acercamiento les ayudó mucho a cambiar su mirada. No es lo mismo que yo, desde mi posicionamiento de poder, hable de las situaciones que sufren las mujeres magrebíes, a que sean ellas las que vengan y cuenten su historia, o incluso a veces desde el aula hemos ido a diferentes lugares y lo vean de una forma más cercana. Las participantes, las asociaciones que he nombrado, también manifestaron que es una forma de acercar sus trabajos y lo que hacen al contexto universitario, y por nuestra parte como docentes también consideramos que el proyecto había sido muy positivo, pero que también tiene algunos hándicaps, como el tema de la financiación, es decir, que se hace todo a pulmón, ¿no? Y volvemos al tema del trabajo pero no remunerado, etcétera, etcétera, y también las dificultades que entraña trabajar en un contexto institucional muy rígido. Así que no sé cuánto he tardado, pero he sido muy breve. Pues seguro que no quiero decir nada más. Pues muchas gracias, Carolina, por tu meteórica presentación. Y bueno, un proyecto interesante además. Quedan dos presentaciones, la de Carmen y la de Diana Patricia Sánchez. ¿Quién es Diana, perdón? Diana es... Venga, eres tú, vale. ¿Le doy así? ¿Lo haces tú desde ahí? Y Diana Patricia Sánchez. Yo lo voy a intentar, pero vamos. No me hagáis una estrella adicional. No, esta es la tuya, ¿no? Esa es la mía. Sí, el mismo problema de antes, no sé cómo lo ha hecho. Ah, mira, sí. Qué difícil. Lo va pasando allí, ¿no? Sí, pero vamos, la verdad es curioso el sistema, ¿no? Dios, nos vamos a quedar en familia. Perdona, no soy capaz de hacerlo, ¿eh? Con dos dedos, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Qué es un power? No, PDF, lo mismo. Para moverlo a la pantalla. ¿Cuál es este? No, este. Vale, trincas de la ventana, te lo llevas hasta allí. ¿Cómo? Bueno, da igual, tú lo has hecho. Mira que te tendría que preguntar otra vez. Bueno, reanudamos. Gracias. La presentación de Carmen Ferradans Caramés, más para el público virtual que para el público presencial, pero bueno, es la gracia del Congreso híbrido. Y no, que os animo también a los que nos estéis siguiendo en streaming o que vais a ver el vídeo después, que hagáis comentarios. Bueno, la ponencia de Carmen, que se titula La determinación del convenio colectivo aplicable a las contratas de bienes y servicios. ¿Tiene un impacto de género? Para pasar, Sandro. Aquí. Ah, aquí. Vale. Bueno,
pues nada, buenas tardes a los que estáis en la sala y muchas gracias, por supuesto, al comité organizador del Congreso. Vale. Bueno, pues el tema de la ponencia, si veis, pues es un tema de derecho del trabajo. Quedamos aquí ya muy pocas personas. Yo estaba preocupada con todos los sociólogos, digo, a ver esto cómo lo encajan. Pues ahora me lo han dejado, esto es estupendo. Bueno, se refiere a la selección del convenio colectivo aplicable a las contratas de bienes y servicios. Y el mismo título os planteo si eso tiene un impacto de género. Os avanzo ya que sí que tiene un impacto de género. Yo ya empiezo a dar ya respuestas a lo planteado. ¿Por qué? Pues porque muchas de las actividades realizadas en contratas de bienes y servicios son en actividades muy feminizadas, como la limpieza, y por lo tanto, evidentemente, la elección del convenio colectivo aplicable a ciertas contratas sí que tiene impacto de género. Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en la legislación española al respecto? Si nos remontamos a la legislación previa a la reforma laboral de 2021, pues lo que nos encontrábamos era que no hay una previsión específica sobre cuál debe ser el convenio colectivo aplicable a estas contratas, sino que se aplicaban las reglas generales para delimitar las concurrencias entre convenios colectivos, sectoriales y de empresa. Como base previa, pues normalmente la estructura de la negociación colectiva se va a estructurar en convenios colectivos de sector, de rama, y convenios colectivos de empresa. Si había una concurrencia, ¿eso cómo se solucionaba? Pues el primero que se adopta en el tiempo es el que se aplica, si bien hay una precisión específica en el Estatuto de los Trabajadores en la que se te dice que hay la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa en todo un elenco de materias, entre las que se incluye la cuantía del salario y de los complementos salariales. Esto es lo que se establecía en el Estatuto de los Trabajadores español en la reforma laboral de 2012. Y como os decía también, pues en relación a los convenios colectivos aplicables a contratas, pues no se decía nada, por lo tanto aplicábamos las reglas generales. Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Pues que en los supuestos de descentralización productiva hay una diferenciación entre una empresa principal que contrata a una empresa cliente para que le preste un servicio, por ejemplo, limpieza. ¿Qué convenio colectivo se aplica en esa empresa principal? Pues ya sea uno sectorial o uno de esa empresa. ¿Qué ocurría con las empresas contratistas? Porque habitualmente tenían un convenio colectivo propio con unas condiciones salariales esencialmente a la baja. Por lo tanto, ¿qué efecto se estaba generando? Que había unos trabajadores de una empresa principal con unas mejores condiciones que los trabajadores de las contratas. Por lo tanto, había ahí un efecto de precarización y, esencialmente, devaluación salarial. Y, como os decía antes, esto afecta de una manera bastante relevante a determinadas contratas muy feminizadas como las de la limpieza. ¿Esto se entiende que puede ser ilegal? Pues no. Nos viene el Tribunal Supremo y nos dice que no hay una obligación legal de equiparar las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras de una empresa principal que le encarga una serie de servicios a una empresa contratista. Por lo tanto en cuanto no exista una discriminación, no se considera que en estos casos hay una vulneración de la igualdad entre todos esos trabajadores de esas dos empresas. ¿Vale? Entonces, con esta situación de hecho, nos venimos a la reforma laboral de 2021, adoptada a finales de 2021, en el mes de diciembre de 2021, y sí que hay un par de cambios que nos van a impactar en lo que estamos describiendo. Por un lado, cuando se nos habla de la prioridad aplicativa de los convenios colectivos de empresa, se va a eliminar la referencia a la cuantía del salario y de los complementos salariales. Por lo tanto, ese tema ya no lo queremos que lo regule, la intención del legislador es que no lo regule el convenio colectivo de empresa, sino los sectoriales, porque se considera que son más garantistas y van a proteger mejor la posición de los trabajadores. ¿Qué ocurre en concreto ahora con las contratas y subcontratas? Pues hay una precisión específica en el artículo 42.6 del Estatuto. Y se nos va a decir, como bien veis ahí en la diapositiva, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata. Si es la limpieza, pues tendremos que pensar que se tiene que aplicar el convenio colectivo de la limpieza de la provincia de Cádiz, de Sevilla o el estatal al que nos podamos remitir. Pero introduce dos salvedades. Dice, salvo que exista otro convenio colectivo sectorial
aplicable conforme a lo dispuesto en el título tercero del Estatuto de los Trabajadores, que vamos a ver a continuación en qué podría consistir, o bien la segunda salvedad es que la empresa contratista o subcontratista tuviera un convenio colectivo propio, con lo cual parece que volvemos otra vez a la situación preexistente, que el convenio colectivo de la empresa contratista pueda fijar, en su caso, condiciones salariales que normalmente van a ser peores, ¿vale? Entonces, ante esta situación, yo hago ahí un pequeño esquemita, cómo ha quedado la situación tras la reforma laboral de 2021. Hay una regla general, se aplica el convenio colectivo sectorial de la actividad contratada. Esto a veces incluso puede ser dudoso, por ejemplo, las famosas Kellys. Todos habéis escuchado hablar de las Kellys, las camareras de piso. Pues, ¿cuál es el sector de esa actividad? ¿Es la limpieza o es la hostelería? Porque ellas limpian esencialmente, pero en locales de hospedaje. Entonces, hay algunas sentencias que incluso se plantean ahí que puede haber dudas sobre cuál es el convenio colectivo aplicable. Todo en derecho tiene siempre al final cuestiones interpretativas que nos dan ahí dolores de cabeza. Pero, por supuesto, esta regla general, desde mi punto de vista, desde luego es mejor que lo que teníamos antes. Y las salvedades. Hay dos salvedades, como os decía antes. La primera, que se pudiera aplicar otro convenio sectorial distinto a ese de la actividad contratada, de conformidad con lo que dice el título tercero del Estatuto, que lo establecieran acuerdos interconfederales o convenios sectoriales de ámbito estatal o de comunidad autónoma, que vengan a ordenar la estructura de la negociación colectiva y nos indiquen que pueda ser aplicable en estas contratas, no el convenio colectivo sectorial de la actividad contratada, sino otro convenio colectivo sectorial. Por ejemplo, ahí a mí se me han ocurrido tres opciones. El sectorial de la empresa principal, lo cual sería fantástico, porque equiparamos condiciones de trabajo de los trabajadores de la empresa principal y de la contratista. Y conseguimos ahí equiparación salarial. Es decir, que si la limpieza la hubiera realizado la empresa principal, les pagaría de conformidad con su convenio, y si viene una contrata, les va a pagar igual, ¿vale? Entonces, eso sería lo más idóneo. Otras posibilidades, que se remitiera a un convenio sectorial de una empresa contratista, lo cual para mí tiene ahí más peligros, o bien que hubiera un convenio sectorial para empresas multiservicios, que se dedican a prestar muchos servicios a muchas actividades de contratas. También podría ser una posible opción. Y luego la segunda salvedad que nos ha introducido el artículo 42.6 con la reforma de 2021 es lo que os decía antes, la remisión a que la empresa contratista o subcontratista tenga un convenio colectivo propio, ¿vale? Entonces, aquí parece que no casa con el objetivo de la reforma laboral de 2021, que es ¿cuál? Que el salario se fije a nivel sectorial. Aquí corremos el riesgo de que esto no sea así. Si hay un convenio colectivo empresarial que se ha adoptado a posteriori de un convenio colectivo sectorial, no se le va a aplicar la prioridad del convenio colectivo de empresa en relación a la cuantía del salario. Entonces, ahí funciona el convenio sectorial, que normalmente es más ventajoso. Ahora bien, si hay un convenio colectivo empresarial de la empresa contratista y no hay sectorial, imaginaos, pues se aplica el de empresa. O si hay uno de empresa que es anterior en el tiempo a uno sectorial posterior, pues también se aplica el empresarial, ¿vale? Entonces, ahí no nos casaría el objetivo de la reforma del 21 con esta precisión específica que hay sobre las contratas y subcontratas y su incidencia en materia de género, como os decía. Y ya para terminar, a ver, os hago simplemente referencia a una reciente sentencia, un caso concreto, una limpiadora de una contrata, presta sus servicios de limpieza, obviamente, en instalaciones de una estación de Renfe, concretamente en Cuenca, y también en Hacienda. Más horas de trabajo en Renfe que en Hacienda. La empresa, en este caso concreto, lo que considera es que se le debe aplicar a esa trabajadora el convenio colectivo del sector de la actividad, entiende que es la limpieza. Y, sin embargo, la trabajadora apela a la aplicación de otro convenio colectivo más específico, que es el de contratas ferroviarias, porque considera que sus funciones son específicamente realizadas dentro de unas instalaciones ferroviarias y, por lo tanto, procede la aplicación de ese convenio colectivo que se adapta mejor al ámbito funcional exacto de sus funciones, ¿vale? Además, ¿qué ocurre? Derivadas, que la retribución de ese convenio colectivo de contratas ferroviarias es mejor,
Por lo tanto, si se le aplica ese convenio, obtiene una mejor retribución. Y en segundo lugar, hay un compañero de esta chica que, realizando unas funciones similares a las de ella, pero en lugar de las dependencias externas de la estación en las dependencias externas, se le aplica, si la empresa admite que se le aplique el convenio de contratas ferroviarias. Por lo tanto, ahí, pues el tribunal, finalmente, lo que estima es que se debe aplicar ¿qué convenio colectivo? El de contratas ferroviarias. Adopta un criterio pro operario porque estima que se debe aplicar el principio de especificidad y de norma más favorable y además incluso considera que podría existir una discriminación indirecta por razón de género. ¿Por qué? Porque los dos trabajadores realizan trabajos iguales o de igual valor y, sin embargo, con dos convenios colectivos distintos aplicándose, habría una diferencia no justificada. Por lo tanto, pues esto es lo que os quería exponer en mi exposición y si queréis hacer alguna pregunta, ya veo que ahora mismo tenemos tiempo, estamos relajados. Muy interesante, gracias por llevarnos al mundo del derecho laboral, que con su terminología y vamos, muy interesante la verdad. Y bueno, introduzco la última ponencia de Diana Patricia Sánchez García, titulada La precariedad laboral que enfrenta la gente del mar. Un tema muy adaptado a la sociedad, bueno, a la realidad gaditana, desde luego. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos y aquí la audiencia que nos ve en línea. Yo soy estudiante del doctorado de Derecho en la Universidad de Cádiz, estudiante de doctorado, colombiana, y pues hoy les voy a hablar de la precariedad laboral que enfrenta la gente del mar. Pues bien, de acuerdo con informes de la Organización Mundial Internacional, nos encontramos que el 80% de las mercancías que se comercializan en el mundo viajan por el mar. De tal manera que si alguno de ustedes hoy quisiera hacer una compra, pudiera hacerle el seguimiento constante de dónde está la mercancía, desde que se embarca hasta que llega al puerto de destino y directamente se entrega a su destinatario. Pero no ocurre lo mismo con los trabajadores del mar, que son los que hacen posible que se comercialice este tipo de mercancías y, o aún más importante, hacen posible el suministro de bienes de primera mano, como son medicinas, alimentos e incluso herramientas que permiten la producción de energía. De tal manera que si algún familiar, amigo o conocido trabaja en una embarcación, va a ser muy difícil saber en dónde está desde el momento en que embarca el respectivo buque. ¿Vale? Precisamente por estas dificultades, en mi trabajo de investigación, que trata sobre las implicaciones laborales a que se enfrentan los trabajadores del mar, producto de los pabellones de conveniencia y la falta de autenticidad entre el vínculo que existe entre el buque y el pabellón de registro, nos encontramos con que la situación actual es que los trabajadores del mar viven en una constante precariedad laboral. Pese a que hasta la fecha tenemos casi 70 instrumentos jurídicos que combinan 41 convenios y recomendaciones que procuran satisfacer las necesidades de los trabajadores del mar, las continuas reuniones y conferencias internacionales demuestran que, aunque hemos avanzado un tanto, todavía los trabajadores del mar viven en condiciones muy precarias. Es así que, por ejemplo, en las últimas dos conferencias o reuniones que se celebraron en el año 2022, en el Comité Tripartito del Convenio del Trabajo del Mar, que es el instrumento jurídico transversal que ha permitido que se regulen algunos aspectos del trabajo de estas personas, demuestra que las condiciones de los trabajadores han sido precarias. Y el peor momento que ha puesto en evidencia esto ha sido la pandemia del COVID-19. Pues en el periodo de 2020 a 2022, que es donde están en este momento los informes más claros, se evidencia que, contrario a lo que se pudiera esperar, no han sido los armadores los que han vulnerado directamente los derechos de los trabajadores del mar, sino los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo que han ratificado estos convenios, que hasta el 2022 eran 101 estados, ¿cierto? Y la evidencia de ello está en que la Organización Internacional del Trabajo hizo un llamado en el marco de la pandemia a que los Estados miembros reconocieran que estos trabajadores eran trabajadores claves para satisfacer necesidades de primera mano, necesidades humanas.
y que por lo tanto tenían que ser protegidos, cuidados, tenían que satisfacer sus necesidades. Pero los resultados fueron otros. Nos encontramos, por ejemplo, en la tercera reunión del comité tripartito, que está integrado por 2 delegados de cada uno de los estados que hacen parte del convenio y por un representante de la gente del mar y un representante de los armadores, con que tenemos unas enmiendas nuevas aprobadas en el 2022 que no están en vigor todavía, pero que posterior tenemos una reunión, que fue la cuarta, que también se realizó en el 2022, que refleja que incluso las enmiendas que se habían hecho previamente todavía no han solucionado el problema de los trabajadores del mar. En el periodo de la pandemia fue el periodo en donde más se evidenció lo que era el abandono de los trabajadores del mar. Trabajadores que estuvieron con un contrato extendido de 12, 14, 18 y hasta 2 años en alta mar, sin poder ver a sus familias, sin poder tener ningún tipo de comunicación e incluso sin ningún tipo de remuneración. Abastecidos con alimentos de organizaciones de beneficencia, por el abandono de los dueños de los buques y por la desidia de los estados que se involucran, ¿no? Estoy hablando del estado en el que se registra el buque, del propietario del buque y también del estado en donde está, en el puerto en donde está el buque, del estado del puerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros aspectos evidencian ese tema de la precariedad laboral? Primero tenemos por un lado el tema del abandono de los trabajadores, ¿cierto?, en alta mar. Tenemos también por otro lado el tema del problema de repatriación de esos trabajadores, pero también de la repatriación del cuerpo de los trabajadores que fallecieron, que pudieron tardar meses, ¿por qué no años, según los registros que hemos estado estudiando, para poder volver con sus familias? Y en la reciente reunión se discutía sobre si la repatriación tenía que hacerse únicamente hasta el estado o hasta el domicilio de esa persona. Porque frente a estados que son muy grandes, como el que comentaban ahorita de Brasil o algunos como en la Unión Europea, pues dejar a la persona en su respectivo estado, no sé, en Francia, en España, pero que su domicilio estuviera completamente alejado del puerto, también generaba un problema significativo porque no habría una repatriación efectiva. Nuevamente estaría abandonado, pero en un puerto en tierra, ¿cierto? Otra situación, y voy a tratar de ir a avanzar más rápido, es el tema de la comunicación en alta mar. En pleno siglo XXI nos comunicamos incluso en el transporte aéreo. A mí me llamó muchísimo la atención que en mi trayecto de Colombia a España me pude conectar a internet y conversé todo el tiempo con mi familia y mis amigos. Pero los trabajadores del mar no tienen esa facilidad. Y en la última reunión tripartita, los armadores afirmaban que porque la principal dificultad la veían en el problema de la ciberseguridad, ¿sí? Poniendo en primera medida ese problema que bien pudieran atenderlo con unas, no sé, con unas herramientas tecnológicas que bloquearan cualquier tipo de problema de seguridad, poniéndolo por encima de las necesidades de los trabajadores de comunicarse con sus familias, más allá del problema del streaming que también plantearon en la reunión, sobre que los trabajadores del mar no tienen acceso a comunicaciones de esta índole. Entonces, se planteaba una conexión a internet gratuita, que al final no se alcanzó, sino que se dijo, así como para satisfacer lo que se quería escuchar, que hasta donde se pudiera, ¿sí? Hasta, si es posible, pues bríndesele el acceso al internet y con una tarifa, claro está, y con una tarifa. Otro aspecto que vemos acá es el tema del acceso al agua potable, que también se evidenció que muchos de esos trabajadores no tienen acceso al agua potable y han presentado problemas de salud, básicamente con el tema de los riñones, porque el agua que consumen no es potable, ¿cierto? Entonces, para destacar esos 4 aspectos, pero en realidad son muchos más por los que atraviesan los trabajadores del mar. Trabajadores que no son muy lejanos a nosotros, que pudieran verse miembros de nuestras familias o personas que quizás vemos todos los días. Otra situación que evidenciamos es que los estados de abanderamiento afectan directamente las condiciones de los trabajadores. En los últimos reportes, la Organización Mundial Internacional identificó más de 247 casos de abandono de buque y abandonos de los cuales el 35% le correspondían a la flota registrada en Panamá, que cuatriplicaba la que seguía de Liberia, seguida de San Vicente, además. Y con respecto a la nacionalidad de los tripulantes, la encabezan los trabajadores de la India, seguidos de los ucranianos
y finalmente de los filipinos, que también los ucranianos con todo este problema de la guerra que han estado enfrentando se han visto en medio de una problemática que los ha dejado no solamente exponiendo su salud, sino su propia vida, ¿no?, en medio de estos conflictos que se dan en el marco internacional. Entonces, a partir de estas situaciones que hemos estado analizando, desde los informes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OMI, de la ITF y otras organizaciones internacionales que demuestran que han intentado solucionar estos problemas, a la conclusión a la que arribamos es que hasta la fecha todavía se vulneran los derechos de los trabajadores del mar, al punto que todavía vemos una mercantilización de lo que es el trabajo que ellos prestan y que lógicamente facilitan nuestras vidas. Y bueno, con eso concluyo, no sé si me pasa. ¿Estoy bien? ¿Listo? Gracias. Gracias por la potencia con la que nos has entregado esta presentación, que pese a no tener PowerPoint has transmitido muchas de tus ideas con energía. Bueno, yo pongo por delante que no tengo formación en disciplinas jurídicas, si bien el tema me interesa, me veo rodeado de juristas y no sé si queréis tener un debate, plantear alguna... Si tenéis tener un debate, no sé si de naturaleza doctrinal o jurisprudencial, pero entre vosotros yo encantado de cederos tiempo, pero si no lo podemos dejar por aquí, dejo la decisión a vosotros. Si hay preguntas o comentarios, este es el momento. No sé, Sandro, tú mandas, tú eres el que mandas. Yo por eso pongo, si hay preguntas yo igual me he quedado con algunas dudas, pero creo que algo que se puede plantear también fuera de la sala, como de manera más tranquila, pues si alguien se quiere ir. Bueno, Preguntas, Sandro, preguntas. yo, bueno, me han parecido todas las presentaciones muy interesantes, creo que se han tocado temas muy dispares, por lo general registran, ¿no?, la existencia de mucha precariedad laboral a lo largo del planeta en distintos contextos, en distintos sectores. Quizás lo que más me llama la atención es cómo... Ponte un micro, por lo menos un micro por delante. Vale. El que tú quieras. Quizá, bueno, a mí no me corresponde porque soy solo moderador y no me esperaba de hacer esto, pero lo que quizá más me llama la atención es cómo en casi todos los análisis que he visto he hecho en falta a veces como una conceptualización de lo que es el poder, de cuál es el origen del poder, cuál es el origen de las desigualdades, cuáles son los actores que básicamente generan todas estas problemáticas, ¿no? Y bueno, generan precariedad laboral, generan desigualdad, y creo que muchos de estos trabajos presentan un diagnóstico, ¿no?, presentan una situación, la describen con mucha riqueza de información, pero a veces he hecho en falta un poco, no sé si vosotras también habéis notado esto, un poco de, bueno, de dónde viene todo esto, ¿no?, para poder solucionarlo, cuáles son, por ejemplo, la dinámica, la lógica de la sociedad capitalista, ¿no?, de la sociedad de mercado, que quizá ahí creo que ahí hay muchas explicaciones. Esto un poco para intentar conectar todas las ponencias. A mí me ha llamado en particular mucho la atención la presentación, la ponencia de Carmen sobre los convenios colectivos. Bueno, repito, tendría dudas, pero no sé, quizá prefiero planteártela en otro contexto porque son más específicas. Pues, y más bien pregunto a vosotras, ¿tenéis preguntas? Yo a partir de mi ignorancia tengo una pregunta para Carmen, y es si a partir de estas sentencias en las que se evidencia la aplicación del principio de favorabilidad se ha hecho una extensión a aquellos trabajadores que están en la misma condición, ¿sí?, de forma igualitaria, o si es necesario que éstas también concurran a la justicia, a demandar y demás para obtener los mismos efectos. El que esté interesado tiene que ir a juzgado, porque si fuera una demanda de conflicto colectivo del colectivo de trabajadores afectados por esa situación, se les aplicaría a todos, pero en este caso es una reclamación individual de esa trabajadora, que ella consideró que quería que se le aplicara ese convenio colectivo, que entendía que tenía derecho a que se le aplicara ese convenio colectivo, y efectivamente en este caso el Tribunal Supremo estima que debería ser así, pero el resto de trabajadoras que en su caso pudieran estar afectadas por esa decisión empresarial de cómo selecciona el convenio colectivo aplicable, no han reclamado. Entonces, no, algo así. Entiendo que en el caso que tú presentas de la trabajadora, por ejemplo, de Renfe y Hacienda,
El origen de la discriminación, bueno, sí. El origen de la discriminación, entiendo, reside, o sea, en la función que realiza la trabajadora, es decir, porque realmente tú dices que realizan los dos trabajadores, el hombre y la mujer, la misma función, solo que uno es interno y otro es externo a las instalaciones. No sé si esto remite, se puede generalizar a otras situaciones en las que se puede dar una desigualdad de género, porque tú dices, hay un impacto de género, pero creo, se puede generalizar a partir de ahí. ¿Cómo se generalizaría, ¿no? Porque, es decir, porque damos por sentado que si el trabajo lo realiza una mujer es un trabajo de limpieza, si lo realiza un hombre mantenimiento, ¿o es otra razón? Hay una segregación, obviamente que sí, que como esta mañana decía también la ponente que hizo la conferencia inaugural, hay una segmentación importante dentro del mercado laboral. Hay determinados puestos de trabajo que están muy feminizados y otros que están muy masculinizados. Entonces, ¿cómo se valoran esos puestos de trabajo? Valoro más el factor fuerza en el desarrollo del trabajo que el factor, pues, no sé, tener unas determinadas destrezas, imaginadas, habilidades sociales que puede tener más una mujer, por norma general, pues, como esas valoraciones, claro. Pero en términos de contenido los dos están desempeñando prácticamente el mismo trabajo, es decir, entonces más una cuestión formal de, bueno, de cómo se presenta, ¿no? De cómo nosotros la percibimos. De cómo valoramos los puestos de trabajo, vale, de una manera objetiva y considerando toda una serie de competencias o destrezas que pueda tener una persona trabajadora, sea hombre o mujer, valorarlas de una manera equitativa y no porque el puesto de trabajo deduzcamos que probablemente va a ser desempeñado por mujeres, infravaloremos en cierta medida, ¿no?, las competencias o destrezas que son necesarias para el desempeño de ese puesto de trabajo, mientras que otro puesto de trabajo que podríamos objetivamente considerar que es equiparable, sin embargo, valoramos sus destrezas o competencias mejor porque probablemente va a ser desempeñado por un hombre. Y entiendo que eso es una consecuencia no prevista, ¿no?, de la reforma de 2021, o sea que no, evidentemente no estaba en la intención de algo que no se ha considerado, ¿no?, en la intención del legislador. De años atrás, pero no se acaba de atajar. Es muy difícil en la práctica. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que podemos dar por concluida la sesión. Muchas gracias por vuestra paciencia y, bueno, nos volvemos a ver mañana.